Bueno, pues primero que nada, muchas gracias a todos los estudiantes, maestros de la licenciatura en Historia del Arte que nos acompañan en esta conferencia, ¿no? De parte de nuestro gran invitado el día de hoy. Ahorita lo voy a presentar. Pero bueno, primero que nada, pues presentarnos. Nos acompaña la doctora Claudia Padilla Camberos, coordinadora de la licenciatura en Historia del Arte. Un aplauso para ella, por favor. Muchas gracias, Claudia, por apoyar aquí para la organización de este evento. También nos acompaña Fernando Saúl Pérez Cisneros, estudiante de la licenciatura en Historia del Arte. Aplauso. Y bueno, nuestro invitado, José Parra, artista, ahorita lo vamos a presentar propiamente, pero bueno, un aplauso para él, por favor. Y bueno, para dar un poco de entrada a este evento, a mí me gustaría agradecer la participación del equipo que se encargó de la coordinación, digamos, de este evento, ¿no? Muchas gracias a Fernando Saúl Pérez Cisneros por pues adentrarse en este tema, ¿no? Que siempre es complicado, ¿no? La organización de los eventos, pero que también es satisfactorio al mismo tiempo una vez que se ven completados, ¿no? Muchas gracias a Saúl por ese esfuerzo. También a Paulina Saraí Pérez Sánchez, a Fátima Daniela Higareda Cabezas, a Ana Laura Hernández Salgado y pues a todo el equipo, ¿no? Que participó en la organización de este evento. Y bueno, para esta charla, en donde tenemos a nuestro invitado José Parra, me voy a permitir leer su reseña. José Parra es uno de los artistas más destacables de la ciudad de Guadalajara. Él se describe como un auténtico hedonista, que ha encontrado en la pintura una forma de canalizar su búsqueda de la sensación de placer. Él asegura que la pintura es algo genuinamente humano. Considera necesario tener un objeto elaborado como muestra de la virtud de la sensibilidad, de la habilidad mental y de la habilidad manual, las cuales, al ser ejecutadas, se convierten en un ejercicio de exploración interna para el artista. Esta autoexploración, el deseo de placer en el arte y su estilo característico de fantasía y ficción barroca ha hecho que José Parra siga la creencia de Leonor Fini: yo pinto lo que quiero ver. En el caso de su obra, él la considera como el resultado de una refinación poética de la concepción de su propia realidad. Actualmente, José Parra forma parte de los proyectos del Grupo Milenio Arte, como el Mural del Milenio, el Arte del Vino y los Colores del Sabor. Su obra se encuentra en las colecciones de Fundación Black Coffee, Grupo Milenio, Museo del Centenario en Monterrey, Museo del Ayuntamiento en San Miguel Allende, Palacio del Gobierno del Estado de Jalisco, Colegio Nacional de México, Colección Riley de Arizona y la colección del Rey Felipe VI de España. Pues un aplauso, bienvenido a José Parra. ¿Qué tal? Muy buenos días y de verdad muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarnos, gracias por la espera. Tuvimos algunos detalles técnicos, pero ya quedaron resueltos afortunadamente. Y hoy lo que nos trae aquí, bueno, primero que nada quiero hacer un agradecimiento muy especial a ese centro universitario. Gracias por la invitación, por las facilidades para poder llevar a cabo esto. A Saúl Cisneros, que bueno, que es un elemento sine qua non. Definitivamente no estaríamos esta mañana aquí sin él y toda la gran gestión que ha hecho. Muchas gracias, Saúl. Y bien, esta charla pretende algunas cosas. Miren, yo tengo una formación como mercadólogo. Tuve la fortuna de estudiar hace ya algún tiempo mercadotecnia en el ITESO. Y me di cuenta, platicando un poco con Saúl, platicando también con muchos compañeros egresados de la carrera de artes plásticas, muchos colegas, nos damos cuenta que en ocasiones no se tiene ese elemento que puede ser tan vital para un artista como la parte de mercadotecnia. Cómo poder
vivir de esto, ¿no? ¿Cómo un artista vivo en este momento puede vivir esto? Porque la mayor parte de esas grandes subastas, de esos grandes precios que alcanzan las obras que ya todos conocemos, desde los impresionistas, pues, Leonardo, el Jesús Salvador del mundo, todo eso, son pintores que ya no están con nosotros. Y finalmente son pintores, son ventas que se hacen en el mercado secundario, que ya lo veremos ahorita. Vamos a dar algunas nociones para poder hablar de mercado secundario primario. Pero ¿cómo un artista vivo puede vivir de esto, ¿no? Hay varias formas, por supuesto. Están las becas, están las ventas, que es lo que también es necesario. En fin, digo, si naces en buena cuna, bueno, y no tienes que preocupar por nada, ¿no? Tenemos el caso de Julio Galán, pero pues no todos somos Julio Galán, tenemos que tener una estrategia para poder llevar esto a cabo. Entonces de eso se trata un poco esta charla de hoy en la mañana. La idea va a ser partir esta charla en 3 secciones. La primera son nociones del mercado del arte, y la manera en la que se inserta la pintura en ese sistema. Cabe aclarar que mi preparación, yo tengo 30 y pico años como artista plástico, entonces yo quiero hablar desde el punto de vista de la pintura como disciplina y de los retos y las circunstancias que rodean al mercado del arte precisamente en esta disciplina. Voy a hacer a lo mejor algunas comparaciones, pero sí quiero hacer la aclaración que lo que vengo es a compartir mi experiencia como pintor. Y también, afortunadamente, de alguna manera como gestor he tenido la fortuna de estar involucrado en algunos proyectos como Lotería Mexicana, Juguete, últimamente Humanum, que se está presentando en algunos museos de México. Y también he fungido como martillero, lo que ha sido de verdad una experiencia maravillosa, muy rica. Y eso es precisamente lo que me gustaría compartir, compartir con ustedes. Es un poco la visión de algunos autores que muchos de ustedes que a lo mejor ya conocen, no sé, Larry Schiner, George Dickey, pero es aterrizar un poquito esos conceptos a nuestro entorno, a nuestro mercado local. Bien, la segunda parte va a ser algunos elementos de valor y cómo tasar una pintura de un artista en activo. Porque veremos que hay formas de tasar una pieza para artistas que ya no están con nosotros, pero nos vamos a enfocar en eso. Y la tercera sección de esta charla tiene que ver con los elementos que conforman esa cadena de valor de una obra y un entorno de mercado. Me gustaría hablar de un sistema del arte, pero hoy vamos a entrar en conflicto con algunos autores que ya muchos de ustedes conocen, entonces preferí utilizar el término entorno de mercado. Y pasamos a preguntas. Bien, comencemos entonces con el primer tema, que tiene que ver con las nociones del mercado del arte. Y veamos qué es un mercado. Un mercado hay que verlo como un fenómeno, como una dinámica. No es algo estable. En su manera más simplificada es un contexto en donde tienen lugar los intercambios de productos y servicios. Según el economista Paul Samuelson, es un proceso mediante el cual los compradores y vendedores de un bien interactúan para determinar su precio y cantidad. Esto es, que esos mercados, esos fenómenos se pueden dar tanto en las grandes ferias de arte como el Miami Basel, que es ahorita la feria más importante a nivel mundial, pero también en la Glorieta Chapalita. También es un mercado. También lo es el Art Walk de Puerto Vallarta. Y también es todos los fenómenos que se dan en las galerías aquí en Guadalajara. Solamente que son mercados distintos. Y es muy interesante cuando de repente estas barreras comienzan a entrecruzarse. Bien, la calidad del arte contemporáneo se basa en la calificación que hacen de esta acreditados participantes del mercado. Atención, ¿cómo funciona esto? Este sistema funciona de forma similar al sistema de citas en el campo de la ciencia. Es decir, el reconocimiento de un científico aumenta de acuerdo al número de citas de su persona en publicaciones científicas. Este fenómeno es conocido como sistema de autorreferencia y el mercado del arte funciona con los mismos mecanismos. Creo que ese es un buen punto de partida para entender cómo funciona esto. El mercado del arte, tanto en Guadalajara como a nivel internacional, funciona por un sistema de autorreferencias, ¿sí? Precisamente lo que estamos haciendo hoy, esta mañana, es parte del fenómeno del mercado del arte.
Lo que hacemos muchas veces, yo aquí es donde cuando platico con pintores que van empezando, les digo, ¿saben qué? Sean generosos también con la comunidad y con sus propios compañeros. Ya el momento de ser divas ya pasó, ya eso quedó en los 80s, en los 70s. Ahorita es mucho más fácil y crecemos más colaborando que compitiendo. ¿Por qué? Porque te das cuenta que nosotros también nos convertimos en un referente de nuestros propios compañeros. Gracias a esos lazos que vas creando con instituciones, con colegas, con coleccionistas, y hablar de ellos, ¿sí? Hablar de ellos y ellos hablar de ti se convierte, entra en ese sistema de autorreferencia al que estamos aludiendo en este reciente texto. Ahora bien, vamos entendiendo dos conceptos que son súper importantes para este efecto: mercado primario y mercado secundario. El mercado primario son obras que salen por primera vez al mercado, generalmente son de reciente producción y el artista tiene control o conocimiento de los precios. Aquí esto es súper importante. ¿Qué es el mercado primario? Es la obra que sale directamente del taller del artista, ¿sí? Por supuesto que puede haber cierta intervención de la galería, del broker, pero el artista es el que tiene el control. Y aquí voy a estar haciendo un hincapié en este tema, porque el artista es el último bastión del valor de la obra en el mercado primario. ¿Se han preguntado por qué muchos artistas en Guadalajara con un talento excepcional no pueden escalar en sus precios? ¿Por qué después de 20 años de trayectoria siguen teniendo los precios muy similares a los que aquellos precios con los que empezaron? Es precisamente porque no respetan sus precios en el mercado primario. Es precisamente porque fluctúan el valor de la obra cuando sale de su estudio. Es porque dan otro precio en el estudio y otro precio en la galería, y ya hablaremos un poco más adelante de por qué esto es tan nocivo para un artista. Entonces, quiero recalcar, la responsabilidad del valor, del precio en el mercado primario es del artista, ¿sí? Es súper importante y es una gran responsabilidad. ¿El mercado secundario qué es? El mercado secundario lo constituyen obras de reventa. El valor es determinado por el mercado, no por el artista. Tú ya pintaste la obra, ya salió de tu estudio y ya, se va con la bendición. Ya tú no eres responsable de lo que pase después de esto. Como comentábamos, gran parte de las piezas que están ahora en subastas son de mercado secundario. Son piezas que ya pasaron de mano en mano. El artista ahí sí ya no tiene absolutamente ninguna injerencia, a menos que seas Damien Hirst, que es un tema, ya lo tocaremos también. Pero bien, ahora vamos en ese sentido, veamos la pintura, vamos quitando algunas capas, esta aura de la pintura, y para poder hablar de cómo se suscribe la pintura en el mercado del arte, vamos la viendo como lo que es también. No como lo que es también. Porque cualquier cosa que se paga, cualquier cosa que se compra y se vende, se convierte inmediatamente en un producto. Hasta la carne. Entonces, la pintura también, para poderla entender dentro de un mercado, hay mucha gente que tiene como este priorito, no quiero hablar de eso, no, pero hay que verlo como lo que es. La pintura también es un producto, y para poder entenderla dentro de un mercado tenemos que hablar de ella como producto. Vamos viendo cómo funciona este elemento, este producto dentro del mercado. ¿Qué cualidades tiene la pintura y por qué, aún en el entorno contemporáneo, seguimos recurriendo a ella? ¿Por qué algunos autores, como el que ya mencionamos, Damien Hirst, sí recurre de nuevo a la pintura? ¿Por qué algunos talleres o algunos artistas, además de continuar con su quehacer contemporáneo, también incluyen la pintura? Se han preguntado, porque la pintura tiene grandes cualidades. Para empezar, es de fácil desplazamiento o manejo. Y aquí en la plática les voy a pasar algunos chismes también. Bien, una vez platicando con un galero, me comentaba que se hacen grandes transacciones comerciales
con pinturas. ¿Sí? Por supuesto, hablamos de pinturas reconocidas en el mercado internacional, ¿sí? Porque de pinturas con una alta liquidez. Liquidez, es decir, esa capacidad que tiene un objeto de convertirse en efectivo, ¿sí? Por ejemplo, pinturas como un Frida Kahlo, un Diego Rivera, que tienen cabida no solamente en el mercado nacional, sino que es un cheque al portador si estás en Miami o si estás en Rusia, ¿sí? Entonces, esta persona me comentaba que, digamos que quieres comprar una nave, que quieres hacer un trato por una nave industrial, digamos. ¿Qué es más fácil? Trasladar 25 millones de pesos, o digamos 10 millones de pesos o un Frida Kahlo en una maleta, ¿no? Y además no pagas impuestos. Entonces, esto pasa. ¿Y por qué? Porque la pintura es de fácil desplazamiento y manejo. Veamos también una exhibición. Veamos el costo ahorita, por ejemplo, que estamos en esta exhibición que les mencionaba, Humanum, que se acaba de presentar en Monterrey. No es lo mismo trasladar 28 piezas óleo sobre tela en un camión que trasladar 28 piezas no sé, de Mano Ortega, por ejemplo, ¿no? Y luego instalarlas. La pintura tiene un muy fácil desplazamiento y manejo. También es de fácil exhibición. Como objeto, es definitivamente muy amigable en ese sentido. El mantenimiento es casi nulo. Bien, el arte conceptual, que es un arte relativamente nuevo, no tiene apenas algunas décadas, hemos visto cómo ya, por ejemplo, el tiburón de Damien Hirst ya se echó a perder 5 veces, ¿sí? Y así como es, hay muchos casos. Yo lo veo en un caso local de una artista, no vamos a dar nombres, pero una artista que hizo una instalación bellísima, una de las mejores instalaciones. Además es una artista muy inteligente, extremadamente inteligente. Hizo una instalación con peluches, que era una bomba atómica sobre la que ponía unas proyecciones. Era una maravilla. Muchos a lo mejor la recordarán porque estuvo por ahí en el Mura. Esa artista, a quien yo admiro bastante, por cierto, me tocó ver la obra al tiempo en una colección privada y me di cuenta de, ¿qué creen? Ya estaban percudidos los ojos de peluche. O sea, entonces, y eran blancos, pues claro, estaban emulando una bomba atómica. Entonces, al principio se ve maravillosa, pero ciertamente, si comparamos la pintura con cualquier otro tipo de arte, pues ¿qué necesitas? Un plumero cada 3, 4 meses. Y hay gente que nunca les pasa el plumero, ¿no? Entonces, veámoslo como, por eso la pintura sigue teniendo cabida. Tiene una inmediatez en redes sociales y medios en general. Aquí, por ejemplo, recordemos al crítico Winkelmann, que decía el texto es el dueño del tiempo, la imagen es la dueña del espacio. Ahorita más que nunca, la manera en la que se reproducen las imágenes es un hecho no solamente innegable, sino el consumo de imágenes no tiene precedentes. Lo que hacemos con la pintura tiene un efecto inmediato. No es lo mismo compartir una pintura en redes, que la puedes ver, tú puedes ver la obra, puedes ver un cuerpo de obra en unos minutos, deteniéndote por supuesto en algunas, porque hay obras que te exigen detenerte, a escuchar, por ejemplo, un disco, a leer una novela. O sea, si un amigo te pide, oye, ¿sabes qué? Acabo de leer un libro, acabo de escribir un libro, ¿qué te parece? Pues dame unos días, ¿no? En cambio, si un amigo te dice, oye, acabo de hacer una pintura, está en mis redes, mira, aquí está el enlace, le puedes dar una opinión un poco de una manera más rápida. La imagen tiene una inmediatez innegable. La pintura tiene un carácter único. Es decir, si hablamos de una cuestión ya de mercado como producto, a lo mejor me pasó, por ejemplo, con una pieza que muy afortunadamente se vendió en una subasta, y esa misma pieza, a los días, otro comprador ya en el mercado secundario le compró la obra a este primer cliente. Ese tipo de compras, por supuesto, tomemos en cuenta que ahí el pintor no lleva ninguna ganancia y está bien. Uno ya ganó cuando vendió la pieza. Ahí ya es ganancia ya entre los participantes de este mercado. ¿Pero por qué la compró? Porque la pieza era única. Porque no podía ir al taller y pedir una pieza igual.
porque no podía ir con otro pintor y pedir una pieza igual. No, la pintura tiene un carácter único y de ahí que también aquí encuentra un factor de valor muy importante. Incluso a diferencia, por ejemplo, de la gráfica. No olvidemos que la gráfica es un original múltiple. Tiene un medio de expresión completo y autónomo. Aquí lo comparamos con muchos de los fenómenos del arte contemporáneo, por ejemplo, si lo comparamos con videoarte o esos objetos que de pronto necesitan estar conectados, que necesitan de cambio de luces, que necesitan de... La pintura no necesita absolutamente nada, solamente la cuelgas y la miras, ya, no pasa nada. Y también, por supuesto, la perdurabilidad. Si lo comparamos con cualquier otro producto, incluso si nos damos al óleo, nos damos cuenta, el acrílico todavía no se sabe, el acrílico es relativamente un producto nuevo, es del siglo XX, pero el óleo, bien, la utilización era conocida desde la antigüedad y aparece referenciada en fuentes literarias medievales, como los tratados del monje Teófilo de Cennini. Pero todos sabemos que ya los pintores flamencos, cuando vemos el trabajo de Van Eyck, por ejemplo, ya lo que hacen es aplicar sistemáticamente la técnica, contribuyendo a su consolidación y, por supuesto, a su difusión por Europa. Un proceso que se realizó entre los siglos XV al XVI. Bien, ahora pasemos al segundo tema de esta mañana, que son los factores de valor. Y aquí en valor hay cosas súper interesantes. ¿Qué es el valor? Porque una cosa es valor y otra cosa es precio. El precio es mucho más tangible, si lo pudiéramos decir, pero el valor se crea con el tiempo. El valor es un poquito más complejo, el valor es más abstracto. De hecho, Warren Buffett dice, el precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes. Miren, acabamos de comprar en casa una cazuelita que nos costó 250 pesos. Pagamos 250 pesos, pero la cazuelita es invaluable, no se le pega nada. O sea, ¿cómo conseguimos eso? Todavía no sabemos. Pero de verdad, ahí es donde te das cuenta que un objeto es irreemplazable, ¿no? Ya luego para volverlo a encontrar y todo, bueno, es otra cosa. El valor, Karl Menger, economista de la escuela austríaca, afirma que los precios no son determinados por sus costos. Atención. Cuando hablamos de una obra de arte y sobre todo cuando hablamos de pintura, el costo realmente es simbólico. ¿Cuánto te puede costar una pieza que vendes por 200,000 pesos? Un bastidor muy caro te puede costar unos 10,000. Los pigmentos se pueden costar otro tanto. Digamos, si te vas con mucho empaste, unos 5,000, otros 10,000 pesos. No tiene absolutamente nada que ver. El valor, a pesar de que, por supuesto, es algo que nos hemos preguntado desde que hay economía, pero ya más específicamente, ustedes sabrán que Adam Smith comenzó a hacerse algunas preguntas muy interesantes, seguido después por Karl Marx, en donde ellos afirmaban que el valor estaba dado por el costo de los materiales y por la cantidad de trabajo que se imprimían en una pieza. Bueno, el arte se sale completamente de todo eso, ¿sí? El arte, como dice Karl Menger, va más allá de sus costos. De hecho, si Marx supiera lo que pasa en el mercado del arte, se revuelca en su tumba. ¿Por qué? Porque el valor de un bien depende de la valoración subjetiva que hacemos del mismo. O sea, creo que esta es la clave de todo. Es subjetivo y cambia, va cambiando también. Por eso, por ejemplo, Bouguereau, después de morir, bueno, su valor en mercado no alcanzó los precios de sus casi contemporáneos impresionistas, ¿no? Que de repente ahorita alcanzan cifras récord en subastas. Ahorita Bouguereau ya comienza a tener un poco más de reconocimiento, pero bueno. Muy bien. ¿De qué manera se puede tener cierto control sobre estos factores de valor? Cuando se trata de piezas en el mercado secundario, es decir, las que están ya fuera del ámbito del artista, para alcanzar precios elevados, la obra debe tener 4 elementos característicos: un notable y reconocido creador, un excelente historial de colección y disposiciones, un buen estado físico y una verificada declaración de autenticidad.
Esto, por supuesto, en el mercado secundario. Cuando un artista vende directamente, bueno, ya tenemos muchas de esas cosas de facto, ¿no? Ahí, pues tú estás comprando directamente del artista vivo, en activo. Ana Trigo, una experta en artes y antigüedades, menciona, para determinar el precio de una obra debemos atender principalmente 3 factores. La obra en sí misma, el artista que la hizo, si se conoce, y el mercado en el que va a moverse. Esto funciona en el mercado secundario, pero no en el primario. ¿Por qué? Sobre todo este último factor, que el valor depende del mercado en el que va a moverse. ¿Por qué no funciona el mercado primario? Esto funciona en el secundario porque ya el artista ya no está con nosotros y el valor puede ser todavía mucho más subjetivo. Pero lo aconsejable es que en el mercado primario el artista tenga absoluto control sobre sus precios y que este precio, que este valor no cambie dependiendo del mercado. Vamos, yo he escuchado a algunos compañeros que dicen, no, pues que depende del sapo de la pedrada. No, hay que respetar el valor de la pieza, porque esto genera certeza en el mercado. ¿Puede haber una fluctuación? Claro, sí puede haber una fluctuación de un 10, 15%, sobre todo cuando uno vende en Estados Unidos o en Europa, porque los costos aumentan también. Pero, digamos, si estás vendiendo en México, hay gente que vende distinto en costa, por ejemplo, en las playas, porque hay más americanos, a cuando venden en ciudad. No. Ahí, estando en México, el valor se tiene que respetar si vendes en Los Cabos, si vendes en Guadalajara, si vendes en la Glorieta Chapalita, si vendes en Ciudad de México. Por esto, para darle certeza al mercado. El artista es así responsable de los precios en el mercado primario. Y hablemos precisamente de estos vicios. ¿Qué es lo que pasa cuando un artista vende por abajo del valor de mercado de su obra? Digamos que tú tasas una pieza en 50,000 pesos. Esa pieza se vende en la galería en 50,000 pesos, se vende en Puerto Vallarta en 50,000 pesos, con el broker en 50,000 pesos. ¿Qué es lo que pasa si el coleccionista llega al taller del artista? Oye, véndame la más barata. A mí no me vas a dar el porcentaje de la galería. Te ofrezco tanto, ¿no? 25 en lugar de 50. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre esto. Y por esto, esa es una de las razones por las que muchos artistas no logran escalar sus precios en el mercado en general. ¿Qué es lo que pasa? Este coleccionista se lleva una obra por la mitad de valor, 25, esperando a que, por supuesto, aumente, esperando a que después esta obra, en lugar de 50, llegue a costar 60, 70, 80, que es lo esperado. Pero ¿qué pasa? Cuando se lo quiere vender al coleccionista B en el mercado secundario, el coleccionista B le dice, ¿en cuánto me la quieres vender? En 60, dame 50. Oye, ¿por qué mejor no voy con el artista? El artista me la da a la mitad del precio, ¿sí? Entonces, esta obra nunca va a alcanzar, nunca va a incrementar su precio, ¿sí? Porque el mismo mercado secundario sabe que recurriendo al primario va a tener un mucho mejor precio del que pudiera obtener de cualquier otra manera. De esta forma, tus precios nunca van a escalar. Y hago este hincapié de nuevo, el artista es el último bastión del valor de su obra. Por eso no se debe de tener un precio en estudio y otro precio en galería. Yo lo que recomiendo a muchos colegas, sobre todo que van empezando, y a otros que ni van empezando, otros que ya tienen tiempo, es que todo esto lo hagan a través de, si no quieren trabajar con galería, que trabajen con un broker, con un intermediario. ¿Qué es lo que pasa con el intermediario? Llega un coleccionista contigo, y el intermediario se encarga de cerrar toda la venta. Yo desde que trabajo con intermediario logro cerrar más ventas y logro conservar el valor de mi obra. De esa manera, yo digo, ¿sabes qué? O sea, todo por contrato es a través de esta persona, por contrato, no lo puedo hacer de otra manera. Si acaso llegamos a un descuento, porque son 3 piezas, bueno, un 10%, pero no va a ser lo mismo que cuando te tiran a matar. Les voy a contar una anécdota que me ocurrió hace unos 20 años, más o menos. Yo estaba pasando por una
Porque a veces dices, oye, pues yo cómo voy a... sí, para ti es muy fácil decirlo, ¿cómo vamos a... hay que mantener el valor y todo eso, pero sí, pero también hay que pagar renta, y hay que comer, y hay que todo eso. Bueno, les voy a decir lo que me pasó hace años. Yo estaba pasando por una estrechez financiera de esas buenas, ¿sí? De esas buenas como por esas estrecheces que cualquier artista plástico pasa. ¿Y qué pasó? Yo tenía, acabo de recuperar algunas piezas de una galería con la que estaba vendiendo en Estados Unidos. Se vino la crisis del 2008 que nos afectó a todos. Tuve retrasos en mis pagos y al tener retrasos en mis pagos, pues yo también iba retrasado en lo que yo tenía que pagar, en fin. Y llegó un cliente de Ciudad de México, me dice, oye, ¿qué tienes disponible? No, pues tengo estas. ¿Sabes qué? Me quiero llevar este set. Digamos que la obra cuesta 50, digamos. Esta cuesta 50, todo eso, ¿sabes qué? Te ofrezco 10,000 pesos, ¿sí? Por una obra de 50, digamos. Y así con el lote de 5 piezas. Yo, por supuesto, necesitaba el dinero. Claro que lo necesitaba. Yo tenía cuentas que pagar. Tenía que pagar rentas, tenía que pagar comida, tenía que pagar la comida del gato, todo, claro. Pero dije, a ver, ¿qué va a pasar aquí? Esta persona se va a llevar 5 piezas al 20%. Se las va a llevar a México. Si él las vende, si él las vende en 20,000 pesos, si las está comprando en 10 y las vende en 20, él ya le ganó el doble, ¿sí? Y aún ganándole el doble, no es ni la mitad del valor en la que yo la vendo, que es 50, ¿sí? Entonces, ahí tienes que esa persona se pudo haber convertido en mi competencia. ¿Y saben cuándo hubiera remontado el valor de las piezas? Me hubiera costado años. Me hubiera costado años, porque además hay que tomar en cuenta que el precio manda un mensaje, y un mensaje muy claro al coleccionista, al mercado. Y este mensaje es, la obra se está devaluando. ¿Y qué es lo que pasa cuando algo se devalúa? ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, con los tulipanes en Holanda? ¿No? Si no conocen ese caso, les recomiendo que vean cómo tronó la burbuja de los tulipanes en Holanda. Es maravilloso. ¿Qué es lo que pasa? Que toda la gente quería tulipanes, toda la gente quería tulipanes. El día que de repente, ay, pues nadie pujó por los tulipanes, todo el mundo quiso vender sus tulipanes y los bulbos de tulipán, y de repente, ¡pum!, cayó en picada, que es un poco parecido a lo que pasó en el 2008, ¿no? Entonces, por eso hay que defender. ¿Qué fue lo que yo hice? No, ¿sabes qué? Perdón, pero no te la puedo vender. Me entarjeté, me endeudé y al final terminé resolviendo. Ahorita ya todo eso pasó, ya me recuperé y todo eso, pero el precio de esas piezas nunca bajó, afortunadamente. Entonces, aquí sí se necesita de estrategia, y también les pido muchas veces a los compañeros valentía. Valentía, tengan esa esperanza, pero también estrategia, porque no se puede una cosa sin la otra. ¿Y cuál es? Ese es el vicio de los artistas, y yo sé que algunos de ustedes, ya me dijeron por ahí que algunos de ustedes pintan, y yo sé que en la transmisión en vivo muchos compañeros también están viendo esto. De verdad, defiendan el valor de su obra. ¿Y qué es lo que pasa, por otro lado, por la galería? Uno de los vicios de las galerías es lo contrario. En lugar de bajarse, suben, ¿no? Entonces, digo, no pasa nada si tú vas a Palacio de Hierro y encuentras algo 15% arriba, porque dices, bueno, estoy pagando la experiencia. Pero una cosa es un 15% y otra cosa es doblar el precio. Cuando doblas el precio de una pieza, o sea, ya estamos hablando de otro producto, ¿sí? Y ahí es donde también hay que tener mucho cuidado. Entonces, creo que la invitación es tanto al artista como a los intermediarios a siempre respetar el valor de la obra. Esto genera certeza en el mercado. Hay que recordar que todo el mercado, sobre todo en el mercado secundario, el precio de una obra, el valor, fluctúa. Y para evitar esas fluctuaciones hay muchísimas técnicas, ¿sí? Esto en el mercado secundario. Les voy a contar una que resulta sumamente gráfica. Esto fue una acción de divorcio que tuvo lugar entre una pareja que buscó dividir una colección de 102 millones de dólares. Imagínense, entre la pareja tienen una colección de 102 millones de dólares, pero resulta que la pareja decide separarse, se divorcian. Y decidieron ellos que hacer una venta sola, sea una problemática, porque vender la colección completa y dividir la ganancia saturaría el mercado y reduciría los precios. Al informar
sobre el caso, The Seattle Times, describió el caso como un estudio sobre cómo las personas miden el valor del arte y qué cuenta más, el pragmatismo o el sentimiento. Recordemos que se estaban divorciando, pero dijimos, mira, muy divorciados, pero no queremos perderle aquí. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Uno de los dos litigantes tiene una visión mucho más sentimental del valor de las piezas, mientras que el otro tiene una visión más profesional que buscaba el equilibrio y la diversificación. ¿Qué fue lo que pasó? Dijimos, mira, nos odiamos, pero no la vamos a vender toda. La vamos a ir vendiendo poco a poco. Porque si la vendemos poco a poco, no saturamos el mercado y vamos a recibir lo que realmente vale la colección, que no solamente son 2 millones de dólares, a lo mejor podemos hasta ganar más. Y fue lo que hicieron. Fue lo que hicieron y no saturaron. Esto en el mercado secundario. ¿Qué es lo que pasa en el mercado primario? Recordemos, mercado primario, desde el artista. ¿Qué es lo que hizo Joan Miró? Joan Miró, como todos sabemos, fue extremadamente prolífico. Independientemente de su calidad pictórica y todo lo que podamos hablar de él, era prolífico y era un excelente mercadólogo. Cuando tiene un exceso de obra y estás a punto de saturar tu mercado, ¿sí? Porque por supuesto en un mercado que hay oferta y demanda. Si hay más oferta, ¿qué es lo que pasa? El precio baja. Si hay menos oferta de ese producto, el precio sube. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este hombre? Hizo su fundación, Fundación Joan Miró, agarró todo ese montón de obra que estaba por ahí en el mercado que él no se iba a vender, ¿sí? Y dijo, venga, para acá, esto se viene a la fundación, hizo su museo, y gracias a que retiró toda esa obra del mercado, porque eso fue lo que hizo, retiró la obra del mercado, mantuvo sus precios, ¿sí? Eso fue una jugada espectacular, ¿sí? Y si nos vamos a casos muy prácticos y muy contemporáneos, vemos también el de Damien Hirst. Damien Hirst llega a manejar de manera tan magistral su mercado que él incluso llega a pujar por sus propias piezas en subasta a través de fundaciones, ¿sí? Y de esa manera él tiene un control aún más, pues más descarado, la verdad, de cómo maneja sus piezas, ¿sí? Ahora bien, ya que vimos más o menos estas cuestiones de valor, recordemos entonces que valor es algo un poco más abstracto y depende de muchos factores, como lo vamos a ver en la tercera parte de la plática. Vamos terminando esta segunda parte con cómo tasar una obra desde el mercado primario. Es decir, tú como pintor, ¿cómo le pones precio? Lo aconsejable, sobre todo a la gente que va empezando, es que se acerque a una galería o a un broker. ¿Por qué? Porque ellos tienen ya no solamente la experiencia y el ojo crítico, sino que ellos también lo pueden comparar con obra similar, con obra que ellos han ya vendido, con casos prácticos, y también analizan el cuerpo de obra, analizan al artista y dicen, ¿sabes qué? Esta obra puede estar en tanto, ¿no? Y una vez que tenemos esa base, una vez que tenemos ese precio, ¿cómo tasarla? Hay dos métodos. El método es el método lineal y el método por centímetro cuadrado. El método lineal, como vemos aquí en la pantalla, sumas todos los lados de la pieza. Por ejemplo, en una pieza, en una obra de 90 por 70, como lo vemos en este gráfico, sumas 90 más 90 más 70 más 70, tienes 320 centímetros lineales. Digamos que este curador ya te dijo, mira, esta obra puede costar 40,000 pesos. Bien, entonces dividimos 40,000 pesos entre 320, que son mis centímetros lineales, y tenemos 125 pesos. Es decir, mi centímetro lineal vale 125 pesos. Es decir, que si aplicamos esta muy sencilla fórmula a piezas, por ejemplo, como esta, 1,20 por 90, tenemos 52,500 pesos, y 50 por 70 tenemos 30,000 pesos. Pongan atención a estas últimas cifras, porque el siguiente método va a ser completamente distinto por centímetros cuadrados. Pongan atención, quédense con esas cifras: 52,500 hacia arriba y 30,000 hacia abajo. Pasamos a la siguiente, porque es centímetro cuadrado. Por centímetro cuadrado vas a hacer algo muy similar, pero aquí vas a multiplicar la superficie. ¿Cuántos centímetros tengo de altura por cuántos tengo de ancho?
Multiplicas 90 por 70 y tenemos 6.300 centímetros cuadrados. Si tu obra ya te la tasaron en 40,000 pesos, eso quiere decir que tu centímetro cuadrado está en 6.3 pesos. ¿Sí? 6.3 pesos. Es así que una pintura de 1,20 por 90 cuesta 68,000 pesos y la de abajo 22,050. ¿Por qué existen estos métodos? Porque, como sabemos, no toda la pintura es igual. Se recomienda, por ejemplo, que el sistema lineal sea para, o funciona muy bien para pintura abstracta, que el trabajo, independientemente de toda la cuestión, o sea, veámoslo como producto, veámoslo como tiempo invertido, aquí estamos viendo la pintura como producto, es mucho más fácil pasar de un 90-70 a un 90-120. Si haces pintura figurativa muy detallada, pasar de 90-120, pasar de 90-70 a 90-120 implica mucho mayor trabajo. Por eso se aconseja el centímetro cuadrado para la obra que tiene mucho más trabajo en su elaboración, ¿sí? Sobre todo artistas figurativos. Esto puede ser de mucho más ayuda que el centímetro lineal. Ahora, aún así por centímetro lineal se aconseja que exista una base. Esta base puede ser, por ejemplo, digamos, si vendes una pieza en 40,000 pesos, tu base puede ser, digamos, de 7,000 pesos. Es decir, aunque te piden una obra de ese tamaño o de ese tamaño, tu obra base vale 7,000 pesos. Porque, de verdad, hay gente que dice, ay, no, pero hazme algo así, ¿no? Porque piensa que va a ser más barato. Y no, o sea, tú pones algo, tú imprimes muchísimo en una obra. Y a veces cuando haces algo de ese tamaño, curiosamente lleva más trabajo, ¿sí? Sorprendentemente puede llevar más trabajo. Entonces, por eso lo recomendable para alguien que hace centímetro lineal es que tenga un tope mínimo. Ahora bien, con eso cerramos esta segunda parte de la plática. Vamos a la tercera, que tiene que ver con todos estos elementos que conforman la cadena de valor y el entorno del mercado, en donde vemos estos tres actores principales, que es el artista, la obra y el entorno del mercado. ¿Qué elementos de valor vamos a encontrar en cada una de estas instancias? ¿De qué se cobija cada uno de estos elementos para poder generar valor? Tenemos en este esquema que el artista se encuentra cobijado primeramente, y de verdad veamos estas tres instancias por separado, ¿sí? El artista y la obra. La obra tiene sus propios elementos de valor en el que una obra se puede diferenciar de otra obra del mismo artista. Así que veamos qué elementos de valor encontramos en el artista per se, en el creador per se. Tenemos la cosmovisión y el estilo. ¿Qué es el estilo? ¿Qué es el estilo? ¿Qué es esa cosa tan huidiza de repente? El estilo son esas características que hacen que un autor sea único. Y por supuesto que tiene elementos tangibles, tiene elementos matéricos, como pueden ser, por supuesto, su pincelada, puede ser su paleta, puede ser su técnica, porque hay artistas que pintan con técnica de Verdaquio, hay artistas que pintan con técnica a la prima, y eso es parte de la impronta del artista, es la parte de la impronta en cuanto al uso de materiales, pero el estilo va mucho más allá de eso. Si analizamos un Frida Kahlo, por ejemplo, podemos ver más o menos qué tipo de paleta colorida utiliza, que tiene una técnica de dibujo que podría ser cuestionable, ¿sí? Pero ¿qué es lo que encontramos? La cosmovisión del artista. En el estilo está la manera en la que el artista concibe el universo. ¿Existe Dios o no? ¿En qué cree? ¿Existe la vida después de esto? ¿Cómo está conformada la sociedad? ¿Por qué? ¿Cuál es mi óptica con respecto a este suceso de la sociedad, ¿no? Eso es lo que hace el estilo. Muchos de ustedes a lo mejor habrán visto la entrevista famosísima de Salvador Dalí con Jacobo Saludowski, que es muy lamentable por Jacobo porque hace un papel tremendo, hace un papelón, en el que le dice, maestro, pero ¿en qué consiste su genialidad? Y no sé qué, hizo un montón de preguntas muy necias. Y en eso Salvador Dalí
está firmando porque ya no le estaba pelando. Estaba firmando unas serigrafías y dijo, mira, no consiste ni en el ADN, ni en no sé qué, consiste en la cosmogonía, ¿no? Siendo Dalí. Entonces, y tenía toda la razón, y la genialidad de un artista precisamente está en eso, porque hay artistas extremadamente talentosos, pero que desafortunadamente no pasan del ejercicio técnico, del ejercicio académico, y que no vemos qué hay más allá. No vemos al artista, no vemos a la persona, no vemos la mente y el espíritu detrás de esa pieza, ¿sí? Y hay artistas que con una sola pieza nos cautivan y queremos conocer más, y nos estamos dando cuenta de quién está pintando ese cuadro. Nos estamos dando cuenta de sus filias, de sus fobias, a veces a su relación con la madre, ¿sí? Todo eso lo podemos ver a veces con una sola pintura. Ahora con un cuerpo de obra, bueno, qué decir, ¿no? Entonces, todo eso forma parte del estilo. Y también, cobijando a esos factores de valor del artista, ¿no? No entramos aquí todavía en la obra, se encuentra precisamente el cuerpo de obra. Esto es súper importante. Hay muchos artistas, a mí me ha tocado ver artistas jóvenes que van empezando y que tienen una calidad espectacular, que tienen obras con esas cualidades de las que hablábamos un poco, que te dejan perfectamente ver al artista, pero de pronto, oye, ¿y qué más hay? No, bueno, es que solamente he hecho 2 como esta. Hace falta que un artista sea cobijado por ese cuerpo de obra. Ese cuerpo de obra que le va a dar dirección a esta persona como artista. Un desayuno sobre la hierba no existe independientemente, ¿no? Manet también produjo grandes obras. Rembrandt, si vemos por ejemplo la Ronda Nocturna. La Ronda Nocturna no existe aislada. La Ronda Nocturna existe porque también está Balaam hablando con el burro, está piezas tan icónicas como sus autorretratos. O sea, la Ronda Nocturna existe porque hay un cuerpo de obra cobijando a esa misma y nos habla de quién es el artista. Por otro lado, tenemos la trayectoria. ¿Qué es la trayectoria? Miren, aquí en el arte hay una especie de cuota de tiempo. Yo muchas veces cuando hablo con compañeros que van empezando, con colegas que van empezando, digo, ten un poco de paciencia porque tanto el mercado, el sistema, las instituciones exigen una cuota de tiempo. Y eso se da de manera muy natural, porque imagina, por ejemplo, que vas a comprar, imagina que tú eres comprador y de repente ves una pintura espectacular. La viste, no sé, en un bazar, en donde sea. Si es la primera vez que la ves y si no conoces al artista, puedes llegar a pagar hasta cierta cantidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la obra me gustó. Pero si yo no sé quién es, si yo no sé qué más ha hecho, si yo no sé cuántos años ha trabajado, probablemente no vaya a pagar más, ¿sí? Tú pagas más cuando este artista ya cumplió su cuota de tiempo y está cobijado por todos los otros factores que ya vimos. ¿Por qué? ¿Qué pasa si ese artista en 3 años decide vender tortas ahogadas, ¿no? O dedicarse a la cinematografía, ¿sí? No sabes. Un artista cuando ya pasó de los 7 años es porque ya le terqueó. Es porque ya sabe de qué se trata esto y porque es valiente y porque ya sabe a lo que va, ¿sí? Y es entonces cuando ya las galerías y los coleccionistas empiezan a prestar más atención, y si el artista pide más, ¿sabes qué? No hay bronca. ¿Por qué? Porque yo sé que es una garantía, ¿sí? Y lo mismo pasa no solamente con los artistas, ¿eh? Si vemos esta cuota de tiempo, pasa también con las galerías. Si vemos, por ejemplo, los fenómenos que ocurren en Art Basel o en muchas de las grandes ferias de arte, los grandes compradores no compran luego. No. Vamos a esperar, a veces no todos, pero hay compradores que esperan hasta el tercer año. Cuando ven una galería por tercer año, hasta entonces compran. ¿Por qué? Porque ya les generó confianza. Porque saben que la galería no fue nomás ir y me voy y quién sabe qué pasó. No, ya cuando yo veo la galería por tercer año, ya ocurren cosas en el comprador, ¿sí? Y luego pasa un poco con el artista. Además, en la trayectoria no solamente vemos el tiempo, en la trayectoria vemos también los concursos, las exhibiciones,
todo ese tipo de fenómenos y de actividad, es eso, vemos la actividad que ha tenido el artista. Y esta actividad nos marca hacia dónde va, ¿sí? Y nos da también ciertas certezas sobre su rumbo y sobre el valor de la obra. Ahora pasemos a los factores de valor dentro de la obra per se. Ya tenemos al artista, ya tenemos un artista consolidado. Yo le quiero comprar a fulanito porque tiene todos esos factores, pero vamos a ver qué tiene en su estudio, ¿no? Una obra tiene elementos, por supuesto, tangibles, como su tamaño, su técnica, su composición, su pincelada, su dibujo, que la pueden diferenciar de otras piezas, incluso del mismo artista. Y hay piezas que de repente en las que el artista se metió y bueno, tiene una pincelada maravillosa, y otras en las que... Pero un buen artista no tiene piezas malas, ¿eh? Un buen artista tiene piezas impresionantes, tiene obras maestras y obra buena, pero es muy raro que un buen artista tenga obra mala, es muy raro. Y tiene también la obra todos estos intangibles como la sensibilidad, la iconografía, iconología, significado, el discurso, el subtexto, de qué es lo que me está hablando esta pintura. O sea, yo estoy viendo, por ejemplo, físicamente estoy viendo, pues sí, es un mármol de 1,90 por unos 60 y pico, es un hombre y una mujer. Pero ¿qué me dice este hombre y una mujer? Bueno, el hombre yace sobre la mujer. Y si nos vamos a la cuestión iconográfica, que muchas veces menciona Panofsky, que es esta especie de preconcepción, o sea, ves la estructura, pero llega una preconcepción iconográfica. Recordemos grafos y logos, grafos escritura, logos idea, y dices, iconográficamente puede ser la Virgen María. Ok, y el hombre, bueno, no tiene la corona de espinas, pero tiene el paño de la vergüenza, que tiene un Cristo descendiendo de la cruz. Tenemos a la piedad. Ok, ya tenemos la cuestión iconográfica, pero más allá de eso, la pieza nos habla de dolor, la pieza nos habla de duelo. Y vemos a una Virgen María joven. ¿Por qué? Porque la Virgen María, para el autor, se representa inmaculada, se representa siempre joven. La Virgen María en la tradición católica, bueno, subió al cielo tal cual, o sea, no pasó como lo que le hizo Caravaggio, ¿no? Que agarró una mujer de acá, ay, mira, se murió, tiene los pies sucios. Entonces, de eso nos habla la obra, más allá, mucho más allá de la cuestión iconográfica. El discurso, la relevancia del contenido intelectual. Una obra de arte no solamente está hecha con las manos, no solamente está hecha con todos los libros y todas las conferencias y todas las películas que el artista vio, también está hecho con la mente. Es un trabajo intelectual, el arte es un trabajo intelectual, de sensibilidad, muchísima sensibilidad, pero también es un trabajo intelectual. En alguna ocasión me preguntaron, para mí, ¿qué es el arte? Que es una pregunta que a veces uno tiene años en esto y dices, Dios santo, es cierto, ¿qué es el arte? Y yo traté de ser lo más pragmático posible y dije, bueno, el arte puede ser la creación humana que mediante la sensibilidad, la destreza y la inteligencia tienen como objetivo principal, más no único, la experiencia estética, ¿no? Entonces, y para mí son tres pilares: inteligencia, destreza y sensibilidad. Para mí, o sea, sí, y es como un banquito de tres patas. Si se cae una pata, ya estamos hablando de filosofía, por ejemplo, ¿no? O estamos hablando de una cuestión técnica, pero es muy difícil que hablemos de un fenómeno artístico sin esos tres pilares importantes. Valor cultural y valor histórico. Y aquí me gustaría citar a Robert Hughes. Robert Hughes dice, por ejemplo, para Robert Hughes, que a lo mejor muchos de ustedes conocerán, es un crítico, un amplio conocedor del arte, y él afirma que la última gran obra maestra fue el Guernica. Y él se pregunta, bueno, ¿dónde están las grandes obras maestras de nuestro tiempo? Él se pregunta cómo hubiera hecho Goya
por ejemplo, la salida de los que estaban en los campos de concentración de Auschwitz. ¿Cómo hubiera retratado, por ejemplo, se me va el nombre, de este pintor inglés que hizo la del tren con vapor, se me va el nombre. ¿Lo recuerdan? Que es vapor, velocidad y no, bueno, en fin, se me fue ahorita. Si alguien se acuerda, ahorita me dice, pero por ejemplo, ¿cómo él habría retratado la bomba atómica, no? ¿Cómo retratarían los grandes del pasado fenómenos como la caída de las Torres Gemelas, ¿no? ¿Cómo estamos retratando la falta de los 43, ¿no? Los sismos de México? O sea, ¿dónde están las grandes obras maestras que estén hablando de esos temas, ¿no? Y ahí sí le doy un poquito de razón a Robert Hughes. O sea, la única obra que me tocó ver por ahí de las Torres Gemelas fue una que hizo un pintor que se llama Parrish en Estados Unidos. Y una obra buena, pero creo que sí le faltó ese punch que tenían los pintores anteriores. Pero bueno, ¿qué valor histórico tiene esa pieza? Eric Castillo, que es un gran divulgador, investigador y teórico del arte, él menciona algo que me encanta, que una obra moderna, ya ven que hay cantidad la cuestión del modernismo da para mucho. Hay muchos que lo sitúan en una época muy específica, hay otros que lo sitúan un poquito más atrás, un poquito más adelante, pero él dice, para mí la obra moderna es la que desde su contemporaneidad ve hacia el pasado, hacia el presente y hacia el futuro. Una obra moderna es la que conecta y que va más allá de su tiempo. Esos son entonces los factores de la obra. Y ahora vamos a ver, son factores de valor todavía, aquí la obra todavía está en el estudio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿De qué se rodea una obra cuando sale del estudio? ¿De qué entorno estamos hablando? ¿Cómo llega esta obra? ¿Cómo es su trayecto hasta la colección? Y aquí nos vamos a ir más rápido para pasar a preguntas. Una obra para poder llegar a la colección se rodea de todos esos factores. Primero, mercado pasivo. ¿Qué es el mercado pasivo? El mercado pasivo es todo ese público que está consumiendo el arte, pero que no necesariamente está pagando por él, hablando de artes plásticas. Es decir, es la gente que va a los talleres, que va a las exhibiciones, que consume también a través de las exposiciones, que comenta, pero no necesariamente compra el arte. Todo es el mercado pasivo. Este mercado pasivo, interesantemente, puede migrar a otras partes de este esquema del arte, porque de pronto ahora con las redes, muchos de estos integrantes del mercado pasivo van a las exhibiciones y después empiezan a comentar en redes. Y ¿qué es lo que nos gusta hacer, por ejemplo, también cuando vamos al cine? O sea, ¿por qué el Joker es tan mala? Y empiezas a poner y a echarle todo, ¿no? Y lo mismo pasa cuando vas a ver una exhibición. Entonces, de pronto quieres vaciar esa experiencia estética en las redes, y mucho de este mercado pasivo pasa a lo siguiente, que es la crítica y la opinión pública, y eso resulta sumamente interesante. Todo eso se está entrelazando. Los museos es una parte indispensable de todo este entorno del arte, porque el museo es lo que le da no solamente legitimidad a un proyecto. Un museo, recordemos que es una coladera, ¿sí? O sea, quien llegó a un museo es porque ya tiene trayectoria, es porque tiene la calidad y es porque todo. Un museo no te permite, y sea el museo que sea, no te permite una mala pieza colgada en su pared, ¿sí? Entonces tú puedes tener la certeza de que si vas a uno de esos espacios, sabes que la obra ya pasó por el tamiz de un curador o de varios curadores para poder estar ahí. De esta manera el museo legitima un proceso, legitima a un autor, legitima a una propuesta plástica. El museo también da visibilidad, por supuesto. El galerista no hay que perder de vista. Hay muchos autores que, bueno, desde que ya están las redes sociales y todo, nos olvidamos o nos queremos olvidar de la galería, y la galería sigue siendo un factor indispensable, de verdad, un factor indispensable en el fenómeno del arte. ¿Por qué? Porque la galería conecta con un mercado mucho más amplio. Tú puedes tener tus coleccionistas, pero la galería de repente tiene un mucho mayor alcance, y una buena galería
tiene además proyectos y tiene difusión. Y una buena galería también tiene publicaciones. Por ejemplo, lo vemos como con Aldama Fine Art en Ciudad de México, que es una galería pequeña, pero tiene unos catálogos espectaculares y una calidad maravillosa. Una galería también ayuda a tasar obras. Yo cuando pasé de un precio a otro fue precisamente a través de una galería. Llegué, ya si hay tiempo lo platicamos, pero a eso ayuda la galería. Y también esa entidad es un nexo entre el mercado en general y el espacio público o institucional. Un ejemplo muy claro es lo que estamos llevando a cabo ahorita en Monterrey, la exhibición que les comentaba. Eso lo estamos llevando a través de una galería, de Galería ETRA en Monterrey. ¿Qué es lo que estamos haciendo? La galería contacta al espacio público y ellos a su vez tienen esta difusión a través de sus redes y de su propio público y propios consumidores, y esto permite que el fenómeno de la exhibición pueda llegar a más gente y pueda tener todo el potencial que podría llegar a tener. Así que no olvidemos para nada el gran actor que es la galería en todo esto. Agentes, ferias y proyectos. Aquí vemos proyectos independientes, vemos las grandes ferias de arte. Instituciones, como es la Universidad de Guadalajara, en este caso. Ahorita estamos teniendo una plática sobre arte en una institución, pero también hay otro tipo de instituciones que también cobijan, fundaciones, por ejemplo. Tenemos a instituciones incluso privadas. En Guadalajara tenemos a Black Coffee, por ejemplo, ¿no? Que ha sido un gran apoyo para muchos artistas localmente. Publicaciones. Aquí es donde lamentablemente la crítica de arte, que está también en el segundo ámbito, ya no es lo mismo. Antes, en los periódicos, había una sección cultural había una sección cultural muy rica. Había, por ejemplo, autores como Inda Mesa, que hacían una crítica muy cuidadosa de lo que se estaba produciendo y de lo que estaba exhibiendo en la ciudad. Y todo eso lo hemos ido desafortunadamente perdiendo porque, bueno, para empezar la gente ya ni siquiera lee periódicos, ¿no? Pero todo eso está migrando, ahorita donde lo vemos en las redes. Ahorita vemos por ahí a 2 o 3 personas que ya hacen escritos súper interesantes de lo que está ocurriendo en la ciudad, pero yo estoy convencido que aún así hace falta, y más en una ciudad como la nuestra, hace falta la plataforma, la publicación en donde podamos compartir y enterarnos de cuál es el quehacer artístico. Pero bueno, eso ya es otro tema. Y la comunidad general, la comunidad cultural a la que todos pertenecemos, a donde pertenecen también pintores, a la que pertenecen pintores, creadores, promotores, esta gran comunidad con la que yo insisto, nosotros como autores nos corresponde ser, miren, yo creo que ya pasamos por el periodo del enfant terrible. Yo quiero pensar más bien que el arte requiere más enfant galant que enfant terrible, porque de verdad se puede llegar más lejos. Finalmente somos comunidad, somos animales sociales, y mediante esta creación de vínculos creo que se puede llegar más lejos. Ya para finalizar esta plática, es solamente importante que aquellos que pintan, sobre todo, tomemos en cuenta que toda esta cadena no sirve de nada si el producto no es bueno. Así que la invitación es a ser autocríticos. La invitación es a crear lazos, a nunca perder de vista que el arte es verdad, que el arte es precisamente ese espacio para podernos abrir y conectar con la parte más profunda de nuestro ser, porque haciendo eso nos conectamos todos. Y también quiero terminar diciendo que el arte admite todos los pecados, todos, lujuria, la gula, todos menos la pereza. Ya, con eso terminamos. Muchas gracias.